Hola, bienvenidos a CodingTube. El día de hoy aprenderemos a utilizar los temporizadores setTimeout y setInterval de JavaScript, así que quédate hasta el final del video que además aprenderás a construir lo que estás viendo en pantalla, un reloj que se ejecuta en tiempo real cada segundo y que se muestra en el navegador. Cuando ejecutamos nuestro código en JavaScript, generalmente se muestra de inmediato. Por ejemplo, si tenemos una función que imprime en consola el siguiente saludo y hacemos el llamado a esta función, al momento de guardar cambios veremos que se ejecuta al instante. Pero podemos hacer que esta función se ejecute después de cierto tiempo con el método setTimeout, el mismo que tiene la siguiente sintaxis: la palabra reservada setTimeout y entre paréntesis el nombre de la función, seguido por el tiempo que debe esperar para ejecutarse en milisegundos, y si la función tiene argumentos, estos deben colocarse después separados por una coma. Aplicando esto a nuestro ejemplo sería setTimeout saludo y haremos que se ejecute después de 2 segundos, entonces pondremos 2000 milisegundos. Si guardamos cambios aquí veremos que hay que esperar 2 segundos y luego se imprime en pantalla el saludo. Hay que tener en cuenta que la función se la especifica en esta parte de aquí sin los paréntesis, porque simplemente estamos haciendo una referencia a la función, la misma que se va a ejecutar 2 segundos después. Si ponemos los paréntesis, JavaScript ejecutará inmediatamente la función sin esperar el tiempo especificado. Ahora imaginemos que esta función necesita de un argumento. Para esto le vamos a poner un argumento nombre y lo vamos a agregar después del hola. Ahora en la llamada a esta función a través del setTimeout también se agregaría el parámetro de la función. Entonces tendremos un nombre al final. Como ejemplo voy a poner David. Entonces guardamos cambios. Tendremos que esperar 2 segundos y después veremos cómo se ha ejecutado la función con el parámetro ingresado. Podemos cancelar la ejecución del setTimeout con un clearTimeout. Para esto necesitamos un identificativo, es decir, primero debemos guardar el setTimeout en una variable, en este caso le vamos a poner temporizador id, y luego podemos cancelar el método con clearTimeout poniendo entre paréntesis el identificativo. Al hacer esto, si guardamos cambios, vamos a ver que no se muestra nada en consola, es decir, hemos hecho el llamado al setTimeout y lo hemos cancelado inmediatamente. Ahora imaginemos que lo que deseamos es ejecutar la función cada cierto tiempo. Para esto utilizaremos el método setInterval, el mismo que su sintaxis es la misma que el setTimeout, es decir, escribimos la palabra reservada setInterval, se especifica la función, el tiempo que debe esperar para ejecutar la función cada vez y sus respectivos argumentos. Lo que cambia aquí es su forma de ejecución. Con setTimeout se ejecuta la función una vez después de cierto tiempo y con setInterval ejecuta la función cada vez después de cierto tiempo. Veámoslo a detalle con un ejemplo. Supongamos que queremos hacer un conteo regresivo, el mismo que empezará desde 5. Para esto declararemos una variable número con este valor. Luego haremos que se imprima en consola el siguiente mensaje con el número concatenado. Esto lo hará cada segundo, así que vamos a hacer que este número se vaya disminuyendo cada vez de esta manera. Recuerda que esto significa que la variable número va a disminuir en 1. Si quieres conocer más a detalle todos estos operadores, te recomiendo el video que te dejo en la parte superior. Al igual que setTimeout, podríamos poner parámetros a la función. En este ejemplo no lo necesitamos, así que simplemente vamos a poner la referencia a la función y el tiempo que debe esperar cada vez para ejecutarse, el mismo que es de 1 segundo. Entonces pondremos 1000 milisegundos. Al guardar cambios vemos en consola cómo empieza a hacer el conteo regresivo. Sin embargo, vamos a ver que seguirá contando después del 0. Para detener este conteo también contamos con el método clearInterval.
el mismo que lo vamos a hacer que se ejecute siempre y cuando se cumpla la condición de que el número es igual a 0. Para esto debemos asignar una referencia al setInterval, es decir, primero vamos a crear una variable lanzamiento igual al método setInterval y luego pondremos un condicional if y entre paréntesis consultaremos si número es igual a 0, entonces ejecutaremos el clearInterval. De esta manera, al ejecutar el código veremos que cuando la variable número llega a 0 se detiene. También podemos usar estos temporizadores con funciones flecha, de hecho es su forma de uso más común. Si no recuerdas qué son las funciones flecha, te voy a dejar un video en la parte superior para que las puedas revisar. Para usar la función flecha vamos a reemplazar esta referencia de aquí con la sintaxis de una función flecha que, como recordarás, es paréntesis, el signo igual y mayor que forman una flecha y luego las llaves. Dentro de las llaves ponemos el código que queremos que se ejecute, en este caso será todo lo que tenemos dentro de la función conteo. Borramos la función que ya no la necesitamos y guardamos cambios. Podemos también ejecutar una función cada cierto tiempo con un setTimeout anidado, es decir, un setTimeout dentro de otro setTimeout. Esto va a dar un resultado similar a setInterval, pero con una pequeña diferencia. Primero veamos cómo se implementa un setTimeout anidado y luego analizaremos su diferencia. Para esto voy a comentar el código anterior para que no se esté ejecutando en consola. Inicializamos la variable número en 0 esta vez. Luego vamos a crear una función llamada incremento, la misma que va a imprimir en consola la variable número. Después de esto vamos a incrementar la variable número en 1. Si ejecutamos el método setTimeout haciendo referencia a la función incremento y con un retardo de 1 segundo, veremos que el resultado se imprime una vez. Hasta aquí nada nuevo. Pero ¿cómo hacemos para que se vuelva a ejecutar la función? Simplemente creamos un identificativo al método setTimeout, es decir, crearemos una variable que se llamará incremento ID y le asignamos el método. Luego a este identificativo dentro de la función a ejecutarse le asignaremos el método setTimeout de nuevo. De esta manera estaremos haciendo que se esté llamando a la función incremento otra vez y así se ejecutará repetidamente la función después de 1 segundo. Podemos reemplazar toda esta función por su referencia dentro del primer setTimeout creado para tener el código más organizado y nos quedará lo siguiente. Nótese que aquí no utilizamos una función flecha, ya que las funciones flecha son funciones anónimas y lo que necesitamos es una función con nombre para poderla llamar de nuevo desde aquí. A simple vista el resultado es el mismo que con la función setInterval, pero la verdad es que hay una diferencia sutil que la vamos a analizar a continuación. Con setInterval, si el tiempo seteado es de 1 segundo, por ejemplo, este tiempo empieza a contar justo en el momento en que se ejecuta la función, mientras que con setTimeout lo hace una vez finalizada la función. ¿Cómo saber cuál utilizar? Todo dependerá de lo que estemos desarrollando. Si sabemos que la función toma más de 1 segundo, por ejemplo, en ejecutarse, seguramente usar setInterval nos dará problemas. Lo que podemos hacer aquí es aumentar el tiempo o utilizar un setTimeout anidado. Finalmente, como ejercicio de este capítulo, vamos a hacer que se imprima en pantalla la hora actual, la misma que se va a actualizar cada segundo tal cual lo vimos al inicio de este video. Vamos a empezar creando este fieldset con su respectiva leyenda. Para esto vamos a ir al documento HTML y crearemos las etiquetas fieldset con su respectiva etiqueta legend. Para identificarla le vamos a poner el ID fecha, la misma que va a contener la fecha actual. Si no tienes muy claro qué es un fieldset o un legend, te recomiendo ver el video sobre formularios HTML que te lo dejo en la parte superior.
pero básicamente un field set me va a crear una sección en el documento y con la etiqueta legend voy a poder poner una leyenda, es decir, un nombre a esta sección. Si ponemos manualmente una fecha aquí y guardamos cambios, quedaría de la siguiente manera. Dentro de este field set también vamos a poner un H2, el mismo que va a contener el reloj. Por eso le pondremos el ID reloj y que si lo llenamos manualmente quedaría así. Voy a borrar esos valores ya que los vamos a hacer que se vayan llenando dinámicamente con JavaScript. Ahora nos iremos al archivo JavaScript y lo primero que vamos a hacer es guardar en una variable las referencias al documento HTML, específicamente a los elementos que tienen el ID fecha y reloj que acabamos de crear recientemente. Entonces pondremos la palabra reservada let, el nombre de la variable que será mostrar fecha y después del igual pondremos document.getElementById y entre paréntesis fecha. Esto de aquí es algo que veremos a detalle en capítulos posteriores, pero básicamente lo que estamos haciendo es guardar una referencia al documento HTML, específicamente a la etiqueta que contenga el ID fecha. Todo esto lo almacenaremos en la variable mostrar fecha. De esta manera, cualquier valor que le asigne a esta variable mostrar fecha se va a mostrar en pantalla en la etiqueta seleccionada. Es decir, si yo pongo mostrar fecha y después el método inner.html igual a hola mundo, esto se va a mostrar en el navegador. Como lo que deseamos es que se muestre una fecha, vamos a borrar esta parte de aquí y la utilizaremos luego. Recuerden que este ID pertenece a la etiqueta legend. Haremos lo mismo para el ID reloj, que es donde se va a mostrar el reloj, y lo guardaremos en la variable denominada mostrar reloj. Ya tenemos nuestras variables apuntando al documento HTML. Ahora crearemos la fecha y la hora para asignarlas a esta variable. Vamos a crear un nuevo objeto llamado fecha y que va a instanciar al objeto date. Luego, como queremos mostrar la fecha en español y en letras, vamos a crear dos arreglos, uno denominado día-semana, el mismo que tendrá los días de la semana empezando desde el domingo, y otro mes-año, que contiene los meses del año empezando desde enero. Finalmente, para imprimir la fecha en pantalla, vamos a hacer un llamado a la variable mostrar fecha y con el método inner.html que lo acabamos de conocer, haremos que se imprima lo que tenemos después del igual, que en este caso será un template string donde imprimiremos los días de la semana con un arreglo día-semana y como índice el resultado del objeto fecha y su método getDate. Luego pondremos una coma y el día de la semana lo obtendremos escribiendo el objeto fecha con el método getDate. Después escribiremos la palabra de para ahora especificar la fecha con el arreglo mes año y su índice lo que nos arroje el objeto fecha y el método getMonth. Finalmente otra palabra de y el año, el mismo que lo obtendremos con el objeto fecha y su método getFullYear. Como recordarás, todo esto de aquí lo vimos a detalle en el capítulo anterior de este curso de JavaScript, así que si no te quedó muy claro o deseas una explicación más detallada, te lo recomiendo verlo primero. Voy a guardar cambios y vemos que ya se muestra en pantalla la fecha actual. Luego, para imprimir la hora, vamos a utilizar el método setInterval. Utilizaremos una función flecha y un retardo de 1000 milisegundos. Dentro de la función flecha vamos a crear un nuevo objeto a partir del objeto date. Esta vez le llamaremos hora. Tenemos que crear el objeto cada vez que se llama al método setInterval porque queremos ir actualizando la hora cada segundo. Luego imprimiremos en pantalla el reloj utilizando la referencia al documento HTML. Esta referencia, recuerden, se llama mostrar reloj y a través del método innerHTML mostraremos el objeto hora con el método toLocateTimeString. Guardamos cambios aquí y veremos cómo se muestra en pantalla el resultado deseado. Finalmente nos queda ponerle estilos a esta página, los mismos que son los que puedes ver aquí. Son estilos básicos como el color de fondo, centrados y tamaño de letra. Si no deseas tipearlos, te voy a dejar un link a un repositorio en GitHub donde encontrarás todos los archivos de esta lección para que los
los puedas descargar. Te estarás preguntando dónde más se puede aplicar los temporizadores setInterval o setTimeout, pues son muy usados en videojuegos. De hecho, para la siguiente clase vamos a construir uno sencillo, un juego de memoria tal cual lo estás viendo en pantalla. ¿Ya identificaste un temporizador? Exacto, este de aquí. En este próximo video no solamente practicaremos el uso de temporizadores, sino que recordaremos todos los conceptos que hemos aprendido en el curso de JavaScript hasta el momento, como condicionales, ciclos repetitivos, funciones, etc. Así que suscríbete si no lo has hecho aún y activa las notificaciones de YouTube para que te enteres cuando suba el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo.